Compañeros, yo les explicaré lo que son las lesiones por automotores. En sí es la colisión de dos vehículos, uno puede ser móvil y otro fijo, o los dos pueden chocarse a lo unísono. Este tipo de lesiones causa un daño muy severo y que compromete la vida de los conductores en muchos de los casos. Bien, las lesiones por automotores se dividen en 5 secciones. La primera de ellas es el impacto frontal, como lo conocemos todos, de frente. Existen dos tipos de estos impactos, que uno es el impacto posterior, que lleva al conductor a lesionarse las partes desde hacia arriba y por encima del tórax hacia el cráneo. El conductor es lesionado por la parte craneal en la ventanilla del parabrisas, y de igual forma el tórax y el abdomen es lesionado por el volante. Otro de los choques es el choque normal, que el conductor va hacia adelante. Las partes lesionadas son desde abajo y por debajo del tórax. Esto implica lesionarse el fémur, la tibia, por el movimiento que hace. Aquí pueden observar las flechas. Muy bien, el segundo es el impacto posterior, que se podría fusionar con el anterior impacto que hemos visto. Y bueno, las lesiones que puede traer y complicar este impacto pueden ser, primero, las más evidentes, que son los miembros impactan contra el panel y los pedales. Eso conlleva a que el fémur sea afectado, trayendo una fractura en él. El choque, como es posterior, puede conllevar a lesiones cervicales por el síndrome del latigazo, y de igual forma puede tratarse de un trauma cráneoencefálico al golpear el cráneo contra el panel. Bien, el siguiente impacto es el impacto lateral. Hay dos tipos de impactos laterales, uno en el que hay espacio entre el piloto y el golpe, y otro en el que no hay espacio. Las lesiones que lleva cada uno de ellos son estas. Al haber un espacio entre piloto, copiloto y el golpe, hay una contusión cerebral por el golpe que tiene el conductor en el vidrio izquierdo. También puede haber daño cervical por el movimiento que ya hemos visto antes, el del latigazo. Y el segundo impacto lateral, en el que no hay mucho espacio entre el golpe y el piloto, hay mucho más daño, entonces hay daño cervical y craneal de igual forma. Y los órganos torácicos chocan y golpean hacia la derecha. Este golpe lateral es mucho más severo que el primero que hemos visto. Bueno, aquí abro un pequeño paréntesis para ofrecer una disculpa, porque el marcador se está quedando sin tinta y bueno, espero que se pueda leer de aquí en adelante. Bien, el impacto que ahora vamos a ver es el impacto rotacional. Este impacto es una combinación del impacto frontal con el lateral. Se produce por un impacto de esquinas entre dos vehículos. El primero golpea la esquina del otro, lo que ocasiona que este gire. Al girar, produce estas lesiones, que pueden ser unas contusiones cerebrales por el golpe, una fractura de fémur, fractura de cadera, fracturas craneales, una dislocación de rótula y laceraciones. Bien, el último impacto es el volcamiento. Las causas de este impacto pueden ser por neumáticos defectuosos y por un choque a alta velocidad, como pueden ver en este caso. Las lesiones que traen este tipo de impactos es un daño cervical, también craneal. Los miembros impactan con el panel, así como hemos visto en los anteriores casos, y también la cabeza choca con el parabrisas y con la parte de arriba del techo. Bueno, en el caso de una lesión de peatones por atropellamiento distinguimos las siguientes fases. Fase de choque o contacto. En esta fase se produce el contacto del paragolpes contra las extremidades inferiores del peatón. Según la violencia de este impacto, las lesiones asociadas a esta fase son contusiones o roturas de fémur, de peroné o tibia. Fase de desequilibrio. Esta fase comienza en el momento en el que el peatón atropellado se inclina sobre el capó. Las lesiones asociadas a esta fase son luxaciones o fracturas en las rodillas y en la pelvis. Fase de semivolteo o volteo. Cuando la velocidad que lleva el vehículo supera unos ciertos límites, el cuerpo del peatón se desplaza sobre el capó. En esta fase el tronco y especialmente la cabeza pueden sufrir lesiones al golpearse contra la luna parabrisas o contra el marco de esta. Fase de proyección y caída. Tras el contacto de la cabeza contra el vehículo, generalmente el peatón sale proyectado según el sentido de avance del vehículo.
describiendo un tiro parabólico hasta caer sobre el pavimento. Las lesiones asociadas a esta fase de caída son heridas en las partes más prominentes del cuerpo: manos, codos, nariz, rodillas o cabeza. Y por último tenemos la fase de arrastre. Tras caer al suelo, el peatón suele arrastrarse durante unos metros por el pavimento, en función de la velocidad del turismo en el momento del atropello. Bueno, siguiendo con el tema, vamos con las lesiones biomecánicas que sufren los peatones atropellados. Las lesiones mortales y graves más frecuentes se producen en la cabeza, y son causadas por impactos contra el capó y contra el marco del parabrisas. Tórax. En la mayoría de atropellos, el tórax es impactado lateralmente. Se trata de un trauma producido al impactar contra la pared superior o el borde del capó. El punto de contacto del tórax con la parte delantera del vehículo es diferente según la edad y la estatura del peatón. Las lesiones que sufren los peatones adultos en el tórax se atribuyen principalmente a impactos contra la parte superior del capó, mientras que en niños estas lesiones se atribuyen a impactos contra la pared delantera del vehículo o contra el borde del capó. Pelvis. La pelvis puede lesionarse al ser golpeada por el borde o la superficie superior del capó. Debido a la fuerza de compresión que se origina al impactar el cuerpo del peatón contra dicho elemento del vehículo, la probabilidad de sufrir una lesión de cadera es mucho menor en el caso de niños que en el caso de adultos. Y por último tenemos las extremidades inferiores. Las piernas de un peatón atropellado se impactan contra la pared frontal del vehículo. El paragolpes y el borde del capó son los principales elementos con los que se impactan las extremidades inferiores, causando lesiones generalmente en tibia, peroné y fémur. La tibia se dobla generando tensiones de comprensión en la zona que recibe el impacto y tensiones de extensión en la zona opuesta. El mecanismo de lesión sería similar para el fémur y para el peroné. Lesiones por caída. Cuando hablamos de lesiones por caída, hablamos de muchos factores que se tienen que considerar. Uno de estos factores es la altura estimada desde la cual cayó la víctima. Otro factor que se considera es la superficie sobre la cual aterrizó. Hablamos también sobre la parte del cuerpo que fue impactada, ya que esto nos ayuda e indica el nivel de energía que se involucró y por tanto el intercambio de energía que ocurrió. Las víctimas que caen desde mayores alturas tienen mayor riesgo de lesión, porque su velocidad aumenta mientras caen. Las caídas de más de 6 metros en adultos y en niños que sea mayor a 3 metros frecuentemente son severas. El tipo de superficie sobre la cual aterriza la víctima y su grado de comprensibilidad. Esto nos va a ayudar a saber qué tipos de lesiones, articulaciones y daños se generó en el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre tipos de fracturas que se dan en esta lesión de caída. Una de las fracturas que se considera bastante es la fractura bilateral del calcáneo. Otra fractura que también se considera es el cizallamiento de los tobillos o su compresión, y las fracturas tibiales o perionales distales. Con frecuencia se asocian con personas que caen o aterrizan sobre sus pies. Después de que los pies aterrizan y detienen el movimiento, las piernas son la siguiente parte corporal que absorben energía. El cuerpo se comprime por el peso de la cabeza y el torso, que todavía están en movimiento y pueden producir fracturas por compresión de la columna vertebral, en las áreas ya sea torácica y el área lumbar. En cada pliegue cóncavo de la columna con forma de S ocurre hiperflexión, lo que produce lesiones por compresión sobre el lado cóncavo y lesiones de distracción en el lado convexo. Lesiones deportivas. Estas lesiones se pueden dar ya sea cuando usted realiza actividades recreativas o, como su nombre lo indica, realizando algún tipo de deporte. Estos pueden ser el esquí, los clavados, el béisbol y el fútbol, en los cuales usted puede generar o le pueden ocurrir lesiones severas. Estas pueden ser causadas por súbitas fuerzas de desaceleración o por compresión excesiva, giros, hiperextensión o hiperflexión.
La mayoría son causadas en pacientes que con frecuencia carecen de entrenamiento y acondicionamiento necesario o del equipo protector adecuado. Los deportes y actividades recreativas incluyen participantes de todas las edades. El equipo protector utilizado en los deportes puede ofrecer alguna protección, pero puede tener el potencial de crear lesiones. Un ejemplo claro que podríamos indicar es cuando estamos en un partido de fútbol americano en el cual un jugador genera mucha presión hacia otro jugador con su armamento. Esto le puede generar lesiones ya sea a sí mismo o hacia su contrincante. Hay que tomar en cuenta estos tipos de evaluación para saber el grado y el nivel de daño que ofrece este paciente. Como primer paso, evalúa el paciente y descarte lesiones que amenacen la vida. Evalúa al paciente por mecanismos de lesión, como son qué ocurrió y exactamente cómo ocurrió. Determine cómo las fuerzas que produjeron esta lesión en la víctima pudieron afectar a alguna otra persona. Determine si usaba algún tipo de protección. Es posible que este se haya removido. Valore el daño al equipo de protección. ¿Cuáles son las implicaciones de este daño en relación con el cuerpo del paciente? Valore si el daño fue causado por este incidente o si preexiste o haya empeorado. Valore a profundidad al paciente por posibles lesiones asociadas. Las caídas a gran velocidad, las colisiones y las caídas desde gran altura pueden generar ya sea daño en una sola parte del cuerpo o en su totalidad. En este otro video podemos observar cómo dos motociclistas realizan maniobras para rebasar sin tener las precauciones debidas y a altas velocidades. El motociclista que está enfrente colisiona de manera frontal contra un auto que va delante de él a menor velocidad. En este caso podemos suponer que al motociclista tuvo una fractura bilateral del fémur y también un impacto de la cabeza, no solo contra el auto sino también contra el suelo, lo que podemos observar un traumatismo. En este video podemos observar a un motociclista que recorre una carretera cuando impacta de manera frontal contra un coche, el mismo que sigue de frente cuando él está encima del tablero. Aquí podemos observar que el impacto es tanto como de la cabeza del motociclista, así como también del cuerpo, el cual queda encima del coche.